Hola a todos y todas, soy Shorts Music, espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video. Y llegamos al noveno disco de estudio de esta banda británica ultra popular llamada Iron Maiden, su álbum titulado Fear of the Dark, publicado en 1992, un disco que marcó un antes y un después en la carrera de la doncella de hierro. Pero antes, y como ustedes saben, haré un poco de historia. Resulta que Iron Maiden 2 años atrás había lanzado al mercado su disco No Prayer for the Dying, donde la banda quiso volver al sonido de sus primeros discos, es decir, Iron Maiden y Killers, más específicamente sonar más hard rockeros, llegar a otros mercados, dejar un poco de lado toda esa grandilocuencia, historias épicas y agregando unos riffs con progresiones más simples y sencillos, con letras no tan elaboradas o rebuscadas. La cosa es que para esa época hubieron unos cambios, es decir, Adrian Smith dejó la banda y en su lugar entraba Janet Herz, que venía de un par de proyectos fallidos con otras bandas. El tipo había tocado en una banda que formó Ian Gillan, además participó en el proyecto como solista de Bruce Dickinson, luego él mismo lo llamó a Herz para formar parte de Iron Maiden, pero además hubo un cambio en la interpretación vocal de Bruce, que se acercaba más al hard rock y dejar de lado esos registros altos y agudos donde su voz sonara más rasposa y oscura. La cosa que incomprensiblemente este disco no tuvo una buena recepción por un cierto sector. Se le criticaba por ser un disco con falta de inspiración, de ideas recicladas, una producción sin ninguna variación, o sea plano, que traicionaba, por así decirlo, directamente el legado de la banda. Es más, decían que la voz de Bruce estaba acabada, te diría que se comieron todas sus palabras. No Prayer on the Road fue la gira de presentación y de apoyo de su álbum No Prayer for the Dying. Fue la primera gira de Janet Herz. La banda optó por una producción menos elaborada y olvidarse de las titánicas escenografías. La cosa que luego de la gira y un par de meses de descanso, Steve Harris y compañía se metieron al estudio a desarrollar y componer su noveno disco de estudio, que llevaría como título Fear of the Dark, que se caracteriza por tener varios componentes que lo hacen especial, que en el transcurso del video los iré mencionando y desarrollando. Pero empecemos por el enfoque creativo que tiene este disco. O sea, como lo decía antes, No Prayer for the Dying se aleja de la complejidad impregnada en producciones como Somewhere in Time y Seven Son of a Seven Son, sin tanta progresión ni experimentación. Su sonido es más directo y al toque. Con esto no quiero decir que No Prayer sea un disco malo, al contrario, pero bueno, ya hablé de él en el anterior video. Eso sí, lo que distingue a Fear of the Dark de su predecesor es que hubo mucho talento creativo en las composiciones, que son mucho mejores en estructura, donde la doncella logró ajustar y desarrollar el sonido Fear of the Dark de una forma equilibrada. Las aportaciones del nuevo miembro de la banda, Janet Herz, estuvieron a la altura, dejando como resultado final un álbum potente, oscuro y a su vez melódico, con una gran diversidad de cambios y muy bien definido en ciertos momentos a lo largo del disco. Momentos que nos recuerdan a su disco Peace of Mind o Power Slave, temas bastante metálicos y épicos a los que nos tenían acostumbrados, como también algunos temas que nos recuerda a su disco pasado tirando más al hard rock, más directo pero bien ejecutado. Cualquiera pensaría que se trata de un álbum mucho mejor producido que su antecesor. Creo que cada uno tiene su propia opinión. La cosa es que las opiniones con respecto a este disco fueron bastante divididas. O sea, hay personas que lo consideran un disco brutal y otros que solo tiene 2 temas rescatables. Y así, que hoy en día son clásicos en sus conciertos. Y si hablamos de qué trata el disco en sí a nivel de letras y mensajes, dejan de lado las historias épicas por temáticas actuales de la época, los inicios de los 90, más reales y próximos, cosas más serias y tristes como fue la guerra del Golfo Pérsico, entre otros acontecimientos, problemas más terrenales de la humanidad. Un componente especial fue en la producción, estuvo a cargo nuevamente Martin Birch, solo que para esta vez sería el último trabajo en estudio del productor e ingeniero detrás de las consolas de grabación. Martin estuvo al lado de la banda desde su segundo disco Killers, y con esta producción Fear of the Dark anunció oficialmente su retiro, aunque siguió haciendo colaboraciones esporádicas con diversos artistas por aquí y por allá, hasta su muerte lamentablemente en 2020. Sin duda, Birch fue importante en la creación del sonido distintivo de la banda y estuvo detrás de algunos de los discos más emblemáticos y exitosos, como también en otras bandas legendarias como Black Sabbath,
Deep Purple y Rainbow. Otro componente especial fue la portada del disco. Refleja esos vientos de cambio, se puede apreciar la presencia de Eddie the Head, el advertising icon de Maiden, pero dato curioso, este no estaba dibujado por Derek Riggs, ilustrador que estuvo presente desde el primer disco de la banda lanzado en 1980. En su lugar estuvo a cargo de la portada el inglés Melvin Grant, quien nos presenta a un Eddie un poco más sombrío, siniestro y oscuro, muy acorde al tono y a la temática general del disco. En pocas palabras, la portada de Grant es fantástica y recordada hoy en día, respetando claro el trabajo que hizo Riggs. Finalmente, Fear of the Dark es publicado el 12 de mayo de 1992. The Quake, or Beat, un inicio brutal marcado por el redoble de batería del Mr. Nico McBride, un tema veloz rápido con un aire thrash donde se lucen todos los miembros y la voz de Bruce descomunal callándoles la boca a todos los que decían que estaba acabado, con este grito demoníaco mostrando esos registros altos y agudos inalcanzables. El dúo de guitarras Dave Murray y Johnny Herz mostrando todo ese poderío, transformándolos en unos riffs potentes. La base rítmica llevada a la perfección por Harris y Nicole. El tema habla o hace referencia a Robert Maxwell, un magnate de la prensa. El tipo se quedó con fondos públicos para evitar la caída de su imperio comercial. Fue encontrado muerto en el mar, como pude leer, en España, sin conocerse la causa de su muerte. Fue el primer single de presentación del disco. From Here to Eternity, segundo single de presentación con un estilo más hard rockero, muy parecido al sonido de su disco anterior, o también te puede recordar a la época de Killers, pero este tiene más cambios metaleros. El estribillo es ultra mega comercial, con un ritmo trepidante y poderoso. Notamos un cambio en la voz de Bruce, transformándola acorde al tema. Temas los coros del final muy para rock de estadio. La letra en sí habla sobre el romance de una mujer con un motociclista. Afraid to Shoot Strangers. Este tema me parece fantástico. Es maravillosa esa melodía con la que empieza la pista. Menciona aparte el gran trabajo de Dave Murray y Johnny Herz en las guitarras. La verdad, todos hacen un buen trabajo. Steve Harris va marcando los tiempos con su bajo de una forma sutil. El gran Nico McBride dando toques suaves en su bataca, reproduciendo una atmósfera de angustia, tristeza, miedo y de incomprensión. Dejando a Bruce con su voz narrando esta dura historia, cuenta la situación de un soldado durante la Guerra del Golfo, en enero de 1991. La banda nunca ha negado que esta canción es antibelicista, un canto contra la guerra y por todo lo mierda que era. Me parece interesante este tema, ya que puede ser un preámbulo a lo que haría Maiden con su siguiente disco. Fear is the Key, un corte algo oscuro pero con cierto misticismo, algo progresivo con distintos cambios de ritmo, sobre todo en su parte intermedia, unos agudos del Mr. Dickinson brutales, y la letra es más para concientizar, acordarte y ponerte a reflexionar sobre el impacto social que ha tenido el VIH o el SIDA, sobre todo para esa época por lo sucedido con Freddie Mercury. El miedo a veces puede ser un modo de protección o la llave para cuidar tu vida, bueno, la abstinencia. Le sigue Childhood's End, un tema buenísimo que he redescubierto, muy bien en estructura y una melodía fantástica. El tratamiento en las voces de Bruce es perfecto. El tema va creciendo en cuanto a ritmo, la dupla de guitarras Murray y Herz brutales, sin dejar de lado el poderoso bajo de Harris. La letra me parece más triste, relata las atrocidades que suceden en nuestro planeta, específicamente en países donde solo existe el hambre y el miedo. Es una fuerte crítica hacia aquellos líderes, entre comillas, que no hacen nada para solucionar este problema, donde la niñez puede terminar demasiado pronto, un tema que no se le ha dado mucha importancia en la discografía de Maiden. Wasting Love. Cuando empecé a escuchar los discos de Maiden nunca pensé que pudieran hacer una balada de este tipo, bueno, las denominadas Power Ballad. Hay muchos que rechazaron este disco por esa canción. En lo personal me gusta, me parece intensa esa melodía inicial de guitarra, es buenísima y recontra comercial.
Tiene un solo brutal de Janet Herz en la parte intermedia. El trabajo vocal de Bruce, el tipo siempre impecable. La letra en sí es de un hombre que no ha tenido la oportunidad de amar en verdad, sufriendo una infinidad de engaños por sus constantes viajes que lo alejan de casa. Creo que esta canción iba a ser incluida en el disco de Bruce Tattooed Millionaire, pero decidieron incluirla en este disco. The Fugitive. Esta segunda mitad del disco no sé, siento un cierto de bajón, un tema que no me termina de convencer del todo. Tiene como protagonista el bajo de Harris y los toques en la batería de Nico. Los solos de guitarra y el estribillo te pueden sorprender. Igual me parece un tema que no es muy recordado en este álbum, y la letra habla de un hombre que huye de un supuesto crimen que no cometió, pero no sabe cómo demostrar su inocencia. Chains of Misery, otro de los temas que me recuerda un poco al No Prayer for the Dying. Eso sí, tiene más elementos heavy metaleros, un corte ideal para los conciertos. Esto lo digo por los coros, que parece que están en un partido de fútbol alentando a tu equipo. Buenas guitarras, la cosa que no tiene algo diferencial comparándolo con los demás temas del disco. Y la letra habla de esos hombres que invierten horas y horas en predicar en las calles o por cualquier medio para interferir con tu fe y así aprovecharse de ella para que formes parte de ese círculo de mentiras que te hace vivir en la miseria. The Apparition, un tema medio raro, o sea, no tiene el típico estribillo Made in Maiden. Es más, resalta más el parafraseo sin parar de Dickinson, un tema denso, con una atmósfera oscura en mi opinión, quizás faltó un poco más de desarrollo, otro corte que es prescindible en la obra. Judas My Guy, otro tema que pasa desapercibido, o sea, tiene un sonido pegadizo, musicalmente tiene una dirección más comercial, la batería de Nico McBride suena potente. Just look at you now. Just look at you now. Weekend Warrior, un tema con una melodía de guitarra de Janet Herz, muy atractivo. La estructura del corte está bien, pero falta de inspiración. Un buen solo de guitarra, pero igual Iron Maiden con esta rola quería divertirse a lo hard rock. Ahora sí viene uno de los temas más emblemáticos, importantes, icónicos de la doncella, coreada hasta decir ya no. Bueno, sobran adjetivos para calificar este corte. Fear of the Dark es la encargada de darle cierre al disco, y de qué manera. O sea, si aguantaste casi 50 minutos para llegar hasta acá, juro que valió la pena cada segundo, cada minuto. Cuentan con todos esos elementos especiales para hacer de este un verdadero clásico. No solo para la banda en sí, sino que para el heavy metal en general. Su epicidad, espíritu, presencia, su sentimiento, desarrollo, su teatralidad tan oscura se ha convertido en el clímax total en cada uno de los conciertos desde 1992 hasta el día de hoy. Las guitarras, el bajo y la batería crean el ambiente de terror para que puedas sentir que el miedo en la oscuridad es real. La intensidad y el riff veloz junto con la voz prodigiosa de Dickinson, dando unos altísimos agudos, mostrando todo ese poderío desde 1982 hasta ese momento. No sé qué más decir del tema, únicamente que lo disfruten las veces que puedan, y si es en concierto mejor. Bueno, después de literalmente venerar el tema anterior, en mi humilde y sincera opinión, es un disco que disfruto bastante. A pesar de eso, no lo considero un disco perfecto, no es un disco redondo como tal. Esto lo digo por sus obras magnas de los 80, no lo puedo comparar a pesar de tener Fear of the Dark. Obviamente los tipos quisieron aún mejorar lo hecho con No Prayer for the Dying, por la gran cantidad de críticas que recibieron. Un aspecto curioso que he leído con respecto a este disco es que al momento de su edición recibió críticas mixtas, o sea, tanto de la prensa como también de los fans, que algunos lo amaban y otros lo mataban. Si hablamos del tema ventas, no anduvo para nada mal, la cosa que superó en ese aspecto al disco anterior y logró el puesto número 1 en el chart inglés en su historia. O sea, nada mal. Si hablamos del tema calidad, la cantidad de 12 canciones te puede parecer elevada y raro en un disco de Maiden para esa época, sobre todo por 2 o 3 temas que carecen de calidad, especialmente en la parte central, y eso hace que el disco sea largo y le reste puntos. Para muchos, La Doncella de Hierro con este disco alcanzaron su tope compositivo por su grandiosidad,
porque contiene un número increíble de clásicos. Para mí, Maiden, viendo a su futuro, demostraron que no eran un grupo conformista per se, aún tenían mucho por elaborar y crear. En definitiva, si eres un gran fan de Iron Maiden, apreciarás y mucho a la primera cualquier disco de ellos, tanto este como los anteriores. Y si no eres fan, yo espero que te sorprenda este Fear of the Dark para bien. Fear of the Dark Tour. Y volvieron a las giras mastodónticas con grandes y brutales escenografías, shows repletos de momentos especiales, haciendo un montón de conciertos donde se recorrieron desde Europa, pasando Sudamérica, Oceanía, hacia recintos repletos de fans, que los llevó, si no me equivoco, por primera vez a tocar a Argentina, México, entre otros países. Fueron cabeza de cartel en varios festivales y quedaron varios testimonios en formatos de audio y video. Lanzaron al mercado el A Real Live One y el A Real Dead One, publicados en 1993, y también Iron Maiden grabaría el concierto ofrecido en Donington el 22 de agosto de 1992 con un setlist sencillamente brutal, para mí el mejor quizás, obviamente no llegando al nivel de Live After Death, o sea, abarcaron toda su discografía para ese momento, tocándose clásicos como The Trooper, 2 Minutes to Midnight. Hubieron espacio para los nuevos temas, el feroz inicio con Be Quick or Be Dead, el ambiente provocado por Fear of the Dark, entre otras. Para la primera edición de este en vivo, la portada era malísima, si no me equivoco era blanca, súper sencilla, pero luego la banda para 1998 lo publicaron nuevamente el concierto con una portada increíble y muy acorde a lo que significó ese concierto, con el título Live in Donington. ¿Qué más? Sí, este concierto fue especial porque la última canción, Running Free, Adrian Smith se unió a la banda para tocarla, siendo esta la primera vez que lo hacía desde su marcha y la última vez que lo haría hasta la futura reunión de Iron Maiden en 1999. En conclusión, Fear of the Dark es un gran álbum que tiene el último componente especial y el más relevante para mí. Tras la gira de presentación del disco, Bruce Dickinson abandonaría la banda lamentablemente durante unos años para dedicarse más a su carrera en solitario. Es por esto que a este disco se le tiene mucho cariño y respeto. No me gusta mucho usar el término inflado, ya que muchos lo catalogan así. Bueno, también se dicen que habían tensiones entre Harris y Dickinson, que fue un motivo importante para dejar el grupo. Y entonces te hago esta pregunta, ¿crees que sea el último gran disco que grabó Iron Maiden? Luego vinieron cambios en la doncella para grabar su 10º álbum de estudio, X Factor, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Shores Music y nos vemos en la próxima.